¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada, como si estuvieras luchando solo, a pesar de que oras y vas a la iglesia? Esta podría ser una señal clara. No estás lleno del Espíritu Santo, y sin Él, la fe se enfría, la oración se seca y el pecado encuentra su camino. Pero hay una salida y empieza hoy. En este video descubrirás secretos espirituales que pocos enseñan, pero que pueden activar una verdadera transformación en tu vida con Dios. Estos son principios bíblicos que brindan poder, dirección e intimidad con el Espíritu Santo. Y no es teoría, es práctica viva. Y antes de continuar, déjenme decirles algo importante. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos al canal. Si amas la palabra y quieres crecer espiritualmente, regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que aprenderás hoy puede cambiarlo todo. Hay un momento en el camino de cada cristiano en el que el corazón encuentra un espejo divino. Y, frente a esta reflexión, el alma no tiene dónde escapar. Se ve tal como realmente es, frágil, defectuosa, necesitada. Aquí nace el verdadero arrepentimiento, aquel que no se conforma con excusas ni racionalizaciones, sino que llora delante de Dios por haberse apartado de Él, aunque sea por un pensamiento. El arrepentimiento sincero no está impulsado por el miedo al castigo, sino por el arrepentimiento de haber herido el corazón del Padre. No se trata de culpa, se trata de anhelo de presencia, de pureza, de comunión. ¿Qué pasa con la quebrantación? Este es el terreno fértil donde Dios planta los mayores milagros. Un corazón roto es aquel que se entrega, que no esconde su dolor, que no intenta aparentar fortaleza ante el Creador. Es como escribió David, después de su error con Betsabé: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Es en esta entrega sin reservas que el Espíritu Santo comienza a actuar con poder. Muchos oran por avivamiento, poder, unción, pero descuidan el primer paso, el arrepentimiento. No hay verdadera adoración sin arrepentimiento. No hay santidad sin confrontación interior. No hay transformación sin el humilde reconocimiento de la propia miseria espiritual. Y aquí viene una advertencia amorosa. El arrepentimiento no siempre vendrá con lágrimas en los ojos. A veces llega en silencio, en una incomodidad que nos impide dormir, en un versículo que martilla nuestra conciencia, en una oración que nos detiene. Estas son señales del Espíritu que toca el corazón. No lo ignores. Un simple Señor, muéstrame dónde me he equivocado podría ser la oración más poderosa que hagas hoy, porque el Espíritu Santo no nos acusa, nos convence. Él no pretende humillarnos, sino restaurarnos. Y cuando nos rendimos a ese suave toque, cuando dejamos ir el orgullo y la rendición, somos lavados con una gracia que purifica y restaura. El arrepentimiento es un regalo y el quebrantamiento es el envoltorio que revela la intención del corazón. Lo más hermoso de todo esto es que, a diferencia del mundo, Dios nunca rechaza a quien verdaderamente se arrepiente. Al contrario, corre a su encuentro, como el padre del hijo pródigo en Lucas 15. ¡Qué escena! El hijo ensayando palabras de culpa y el padre interrumpiendo con un abrazo, ropa nueva y una fiesta. Así es como el cielo responde al quebrantamiento. Quizás hoy te sientes alguien distante, sucio, indigno, pero eso no es lo que Dios ve. Ve potencial, arrepentimiento, deseo de empezar de nuevo. Y a Él le encantan los nuevos comienzos. Créeme, un corazón contrito es más poderoso que 1000 discursos religiosos. Es en Él donde el Espíritu Santo encuentra su hogar. Así que, antes de buscar milagros, regalos o respuestas, busca este lugar, el lugar secreto donde solo tú y Dios saben qué es lo que hay que cambiar. A partir de ahí,
todo puede florecer, porque donde hay arrepentimiento, hay reconexión, y donde hay reconexión, hay presencia, y la presencia lo cambia todo, incluso el deseo de obedecer, lo que naturalmente nos lleva al siguiente paso. Después del arrepentimiento y el quebrantamiento viene un momento decisivo, la obediencia. Y, mire, obedecer verdaderamente requiere más que buenas intenciones. Requiere fe firme, coraje y a menudo nadar contra la corriente. La obediencia radical no es algo que solo ocurre cuando todo tiene sentido o cuando conviene. Se manifiesta cuando el Espíritu Santo susurra algo que hiere nuestro orgullo o nuestra lógica humana, y aún así decimos, sí, Señor. Lo mismo ocurrió con Abraham cuando Dios lo llamó a sacrificar a Isaac. Génesis 22. Todo en el corazón de su padre debería haber gritado no, pero su fe gritó más fuerte, confío. Y ahí es donde entra la santidad. La obediencia no es solo hacer lo correcto, es alinear tu corazón con la voluntad del Padre, incluso sin entender, incluso con lágrimas en los ojos. Porque el que ama, obedece. Y aquellos que obedecen experimentan el movimiento del Espíritu como nunca antes. La obediencia radical no se trata de perfección, sino de voluntad. No se trata de seguir reglas para agradar a Dios, sino de confiar tanto en Él que prefieras seguir su dirección que la tuya. Esto se aplica a las cosas sencillas y cotidianas. Cuando eliges perdonar a alguien que te lastimó, incluso cuando todo dentro de ti quiere venganza. Cuando decides devolver el cambio equivocado, aunque sabes que nadie lo notará. Cuando dices no a ese pecado oculto que nadie ve, pero Dios ve. Estos gestos son semillas de santidad y fidelidad, y el Espíritu Santo ama un corazón enseñable. En Juan 14:23, Jesús fue directo. Si alguno me ama, obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No hay promesa más hermosa que esta, Dios creando una morada. Pero fíjense, está vinculado a la obediencia. Él no habita en corazones rebeldes, sino en corazones rendidos. ¿Y sabéis qué es lo más interesante? La obediencia autoridad espiritual. ¿Te acuerdas de Pedro, un pescador experimentado, pero la noche en que Jesús le dice que vuelva a echar las redes podría haber dicho, lo intenté, no funcionó, pero con humildad responde, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Les 5:5. Y el milagro ocurrió. No porque fuera experto, sino porque obedeció. Esta es la lógica del reino. No depende de tu fuerza, sino de tu entrega. A veces esperamos que el Espíritu Santo nos revele grandes misterios o nos use en señales y prodigios, pero ignoramos las pequeñas instrucciones cotidianas. Él dice, amor, y tú te resistes. Él dice, orad, y vosotros lo posponéis. Pero es en la obediencia a los detalles que Él se revela con poder. Obedecer es vivir la fe en acción, y una vez que esta verdad se instala en el corazón, el siguiente paso se hace inevitable: reconocer nuestra total dependencia. Y esto nos lleva a un lugar aún más profundo: la humildad ante Dios. La humildad, querida mía, no es simplemente sentirse pequeño, es reconocer quién es grande. Es entender que no importa cuántos dones tengamos, no importa cuánta experiencia o conocimiento acumulemos, ante Dios somos totalmente dependientes. La humildad es el terreno en el que al Espíritu Santo le gusta trabajar, porque es en ese tipo de corazón donde encuentra la libertad. En Santiago 4:6 está escrito, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué don es esta gracia? Nos sostiene, nos forma, nos eleva. No vive una persona humilde a sí misma, sino vive exaltando la grandeza de Dios. ¿Sabes cuál es el secreto? Aprendió a cambiar yo sé por Señor, enséñame. Y eso lo cambia todo.
La humildad abre puertas que la fuerza jamás podría derribar. El que camina con humildad camina más ligero, no lleva el peso de la vanidad, no vive de apariencias y lo más importante, sabe escuchar. Esto es algo raro en estos días, cuando todos quieren tener la última palabra, pero el humilde se queda callado para escuchar la voz de Dios y en esto crece. Pensemos en Moisés. Aunque es el líder de una multitud, se le llama el hombre más manso de la tierra. Números 12:3. ¿Sabes por qué? Porque supo bajar del monte con la gloria en el rostro, y aún así escuchar las quejas del pueblo sin perder la paciencia. La humildad es el corazón que se inclina para orar, que se rompe para servir, que reconoce sus propias faltas antes de señalar las de los demás. Es ella quien sostiene la obediencia, alimenta la fe, fortalece el amor y abre espacios para que florezca la verdadera santidad. Pero no pienses que ser humilde significa ser pasivo o inseguro. Todo lo contrario, la humildad trae una fuerza silenciosa, un coraje sereno, una firmeza que viene de la certeza de que Dios está en control. Jesús, nuestro mayor ejemplo, se despojó de su gloria, lavó los pies sucios y fue obediente hasta la cruz. Filipenses 2:5-8. Y fue precisamente esta humildad la que exaltó su nombre sobre todo nombre. Así que cuando alguien decide vivir humildemente delante de Dios, de hecho está recorriendo el mismo camino que recorrió el Hijo. Y esto agrada profundamente al Espíritu Santo, porque el corazón humilde no resiste la corrección, no se enorgullece de sus propios logros y está siempre dispuesto a aprender. Y es en este estado mental donde la fe echa raíces profundas. Sí, aquí es exactamente donde la fe inquebrantable comienza a manifestarse, impulsando cada paso del viaje. Hay momentos en el caminar cristiano cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Las puertas se cierran, las oraciones parecen no llegar al techo y el alma es tomada por un silencio que grita. En estos tiempos, es la fe inquebrantable la que mantiene nuestra mirada fija en Cristo, no en nuestras circunstancias. Pero ¿cómo podemos cultivar este tipo de fe que no flaquea ni siquiera ante las tormentas más feroces? La fe inquebrantable no llega de la noche a la mañana. Se forja en el horno de las tribulaciones, se alimenta con la oración constante, se sostiene con la gratitud por los pequeños milagros de la vida cotidiana y se establece en la obediencia a la palabra, aun cuando todo dentro de nosotros quiera rendirse. Es la fe que abraza el arrepentimiento como forma de vida, que se inclina con humildad ante lo que no entiende y que confía en que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando nuestros corazones están quebrantados. Miremos el ejemplo de Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero él ya era anciano y su mujer era estéril. Humanamente hablando, no había ninguna posibilidad. Sin embargo, en Romanos 4:20-21 leemos que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la clase de fe que no se sustenta en la vista, sino en la certeza inquebrantable de la fidelidad divina. Una fe que no se tambalea ante diagnósticos, facturas vencidas, traiciones o puertas cerradas. Es una fe que reza incluso con lágrimas, sirve incluso estando cansado y alaba incluso sin respuestas, porque sabe en quién ha creído, y cuando el corazón está firme en este amor, el alma encuentra descanso. En la vida cotidiana, esta fe se pone a prueba en las cosas pequeñas y grandes. Es cuando alguien pierde su trabajo y aún así decide estar agradecido en lugar de quejarse. Es cuando llega la enfermedad y en lugar de quejarse, la persona se refugia en la oración, creyendo en el Dios que sana.
Es cuando el mundo clama venganza, pero el cristiano elige el camino del perdón obedeciendo las enseñanzas de Jesús. La fe inquebrantable es un ejercicio diario de quebrantamiento, un aprendizaje continuo para confiar en lo invisible. No se trata de ser perfecto, se trata de seguir siendo perfecto. Levantarse cada vez que se cae, seguir sirviendo incluso sin aplausos, buscar la santidad aún en medio de las tentaciones. Y en este proceso, la fe toma forma como el oro refinado en el fuego. La fe inquebrantable no consiste en no dudar nunca, sino en no dejar nunca de creer, incluso cuando todo dentro de ti quiera detenerse. La oración es el aliento del alma, pero no siempre fluye fácilmente. Hay días en los que las palabras no salen, en los que el silencio parece abrumador y parece que estás hablando con las paredes. Pero es precisamente en estos momentos cuando la perseverancia en la oración revela su verdadera fuerza. El Espíritu Santo se mueve más intensamente en la vida de aquellos que insisten en buscar, incluso cuando no sienten nada. Perseverar en la oración es como cavar un pozo en tierra seca. Puedes pasar días sin ver una gota, pero en algún momento el manantial brota. Jesús mismo nos lo enseñó en Lucas 18, en la parábola de la viuda persistente. Él lo dejó claro. Dios se complace en los que oran siempre y no desfallecen. Orar con perseverancia no significa repetir palabras automáticamente. Es ponerse delante de Dios con arrepentimiento genuino, con fe viva, con profunda humildad, con amor sincero por estar en su presencia. Perseverar es orar cuando todo dice que no sirve, es gritar aún sin entender, es permanecer a los pies del Padre en medio del dolor. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día, incluso a riesgo de morir. Daniel 6:10. Sabía que el secreto de la victoria residía más en la rodilla doblada que en la espada empuñada. La oración persistente fortalece el alma, renueva la mente, derriba fortalezas y moldea el carácter. Nos recuerda quiénes somos y para quién vivimos. Cuando oramos sin cesar, como enseña 1 Tesalonicenses 5:17, dejamos de ver la oración como un ritual y comenzamos a vivirla como un estilo de vida. En la vida cotidiana, perseverar en la oración significa elegir arrodillarse incluso cuando estamos cansados. Significa apagar el celular para escuchar la voz del cielo. Significa orar no solo por uno mismo, sino interceder por los demás. Es llorar delante de Dios sin vergüenza, porque el quebrantamiento atrae su presencia. Es agradecer antes de ver el milagro, confiar sin ver, amar incluso sin respuesta. Cuando perseveramos en la oración, nos estamos alineando con el corazón de Dios, y cuanto más oramos, más sensibles nos volvemos al Espíritu Santo. Él nos guía, nos consuela, nos corrige, nos fortalece. La oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia por dentro. Nos hace más santos, más compasivos, más conscientes de nuestra dependencia. Y al final, descubrimos que el mayor milagro de la oración no es lo que recibimos, sino la intimidad que cultivamos con el Padre. Amar a nuestro prójimo puede parecer una tarea sencilla hasta que nos vemos desafiados a hacerlo con profundidad y verdad. Jesús no nos llamó a amar solo a aquellos que son fáciles de amar. Nos llamó a vivir un amor que va más allá de los sentimientos, que no espera recompensa, que sirve incluso cuando no es reconocido. Un amor que se expresa en acciones, no solo en palabras. Este amor genuino nace del Espíritu Santo y se cultiva en el terreno del arrepentimiento. Se rega con la oración, se templa con la obediencia y se sostiene con la humildad. Es un amor que ve valor en el otro, incluso cuando el otro no ve valor en sí mismo. Fue este tipo de amor lo que movió a Jesús a lavar los pies de sus discípulos, Juan 13:5, incluido Judas, el traidor.
El amor genuino hacia los demás no es selectivo. Abraza al mendigo y al hombre de negocios, al amigo y al enemigo, al justo y al pecador. Es el amor que se manifiesta cuando alguien elige perdonar una traición, cuando decide ayudar a alguien que lo ha despreciado, cuando ofrece una palabra de consuelo sin buscar reconocimiento. Es el amor que se alegra del bien ajeno, que no envidia, que no guarda rencor, tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 13. Pero para vivir este amor es necesario morir al ego. El amor genuino exige servicio. Se manifiesta en actitudes como visitar a los enfermos, escuchar con paciencia, compartir el pan, ofrecer tiempo, interceder por los que están en crisis. Y cuando el amor es verdaderamente movido por el Espíritu, se convierte en una extensión de Cristo mismo en nosotros. Amar en este nivel es también un acto de fe, porque muchas veces será necesario amar a quien no corresponde, a quien hiere, a quien rechaza. En la vida cotidiana, el amor genuino significa decir no al orgullo y sí a la fragilidad. Es poner las necesidades de los demás por encima de tu propia comodidad. Se trata de ejercitar la santidad en la manera en que tratamos a las personas, no con dureza, sino con misericordia. Es ser un canal de sanación en un mundo herido. Es actuar con gracia en medio de la injusticia. Es agradecer la oportunidad de ser luz y sal donde quiera que estés. Y lo más extraordinario es que, cuanto más se ama con este amor divino, más se mueve el Espíritu Santo, más revela su presencia en nosotros, porque donde hay verdadero amor, allí está Dios. 1 Juan 4, 7, 8. Y cuando vivimos este amor en la práctica, incluso los corazones más endurecidos pueden ser conmovidos, no por quienes somos, sino por quien está en nosotros. Y así, pasamos al siguiente paso de la transformación diaria: aprender a vivir en constante gratitud y alabanza. La gratitud y la alabanza son mucho más que respuestas emocionales a las bendiciones. Son actitudes espirituales que surgen de un corazón que reconoce, incluso en medio de las luchas, que Dios sigue siendo bueno. Una vida llena del Espíritu Santo no solo está marcada por grandes milagros, sino por una constante conciencia de la gracia divina en cada detalle de la vida diaria. El aire que respiramos, el pan en la mesa, la fuerza para levantarse de la cama, todos estos son motivos legítimos para estar agradecidos. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, moldea su perspectiva para que pueda percibir la bondad de Dios incluso en días difíciles. Lo mismo ocurrió con Pablo y Silas, quienes alabaron en la cárcel. Hechos 16:25. No porque la situación fuera favorable, sino porque sabían que Dios estaba con ellos. La gratitud es un arma espiritual poderosa. Transforma ambientes, sana corazones y rompe cadenas internas. Un corazón agradecido no murmura, no se compara, no vive apegado a lo que falta, irradia fe y humildad. Y la alabanza es la manifestación viva de esta gratitud. Alabar a Dios no es solo cantar, es declarar con el alma que Él es digno, aun cuando el mundo diga lo contrario. La alabanza rompe las barreras de la lógica, nos lleva más allá del dolor y nos conecta con lo sobrenatural. Es en este ambiente de adoración que el Espíritu se mueve libremente, trayendo sanidad, renovación, discernimiento y poder. El quebrantamiento que brota de la alabanza sincera atrae el cielo a nuestra realidad. Como dice el Salmo 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vivir una vida de gratitud y alabanza requiere una decisión diaria. Es dar gracias antes incluso de ver el resultado. Es un elogio cuando las emociones gritan lo contrario. Se trata de mantener la mirada puesta en la fidelidad de Dios y no en las circunstancias. Una simple oración de gracias puede convertirse en el comienzo de una profunda transformación espiritual.
Y esta actitud de agradecimiento constante alimenta la santidad, porque aleja la amargura, disuelve el orgullo y deja espacio al servicio. Un corazón agradecido da con alegría, ama con intensidad y obedece con placer. Y cuando la alabanza se convierte en un estilo de vida, el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar libremente. Así es como madura un creyente, cuando deja de alabar solo por lo que recibe y comienza a alabar por quien es Dios. Y en ese fluir nace la verdadera disposición a servir. La verdadera madurez espiritual a menudo se revela en una humilde disposición a servir, sin ser el centro de atención, sin público, sin aplausos. El que está lleno del Espíritu Santo no espera a ser llamado. Él anticipa reconocimiento, no porque busque, sino porque entiende que servir es un privilegio sagrado, no una obligación pesada. Jesús, el Rey de Reyes, lavó los pies a sus discípulos, Juan 13, 14, 15, y nos dejó un claro ejemplo. Servir es la expresión más pura del amor y la obediencia. Es imposible andar en el Espíritu y no desear servir, porque el Espíritu no se derrama sobre los que quieren exaltarse, sino sobre los quebrantados, los que están dispuestos con fe, gratitud y reverencia a hacer la voluntad del Padre, aunque eso signifique abajarse para levantar a otros. Esta disposición no surge de la fuerza humana, sino de un corazón moldeado por la oración constante y el arrepentimiento sincero. Es en secreto con Dios que se genera la fuerza para servir en público. Servir no es simplemente participar en un ministerio en la iglesia, es estar disponible en la vida cotidiana, ayudar a alguien con una palabra, llevar la carga de un hermano en la oración, escuchar con empatía, visitar a los enfermos, compartir una comida. Todo esto es servicio espiritual, y la belleza reside precisamente en los gestos sencillos, cuando se hacen con humildad y amor. Un corazón que sirve entiende que, incluso frente a la ingratitud, el llamado permanece, porque quien sirve a los demás, en realidad sirve a Cristo mismo. Mateo 25, 40. Esta dedicación diaria al servicio es un signo de santidad, porque solo quien está dispuesto a morir a sí mismo es capaz de poner a los demás en primer lugar. Servir no debería ser una carga, una oportunidad de ser un instrumento de Dios en el mundo. Es en este lugar de entrega que el Espíritu Santo actúa con mayor intensidad, revelando dones, trayendo sanidad, activando ministerios, transformando realidades. Y cuanto más sirves, más recibes, no en términos materiales, sino en profundidad espiritual. La gratitud se multiplica, la fe se fortalece, el amor madura. El servicio diario se convierte entonces en el altar donde se manifiesta la gloria de Dios. Y es en este altar donde todo se ofrece, donde se produce la verdadera transformación. El camino recorrido hasta ahora ha sido intenso, pero hay algo aún más profundo para concluir esta serie. Una reflexión devocional que une todos los pasos de este camino espiritual. Al final de este recorrido sobre cómo vivir llenos del Espíritu Santo, queda claro que no se trata de una fórmula mágica ni de una emoción pasajera, sino de una transformación diaria, profunda y constante. Vivir llenos del Espíritu es elegir cada día el camino del arrepentimiento, la obediencia, la humildad, la fe, la oración, el amor, la gratitud, el servicio, el quebrantamiento y la santidad. Es despertar y decidir de nuevo: Señor, quiero ser morada de tu Espíritu hoy. Esta decisión no depende de las circunstancias, sino de la entrega, una entrega genuina, valiente y perseverante. Y cuando esta entrega ocurre, el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar y transformar cada detalle de nuestra existencia. La vida en el Espíritu no nos exime de las luchas,
pero nos da una nueva perspectiva sobre ellas. Lo que antes era dolor se convierte en una oportunidad para la alabanza. Lo que una vez parecía una pérdida resulta ser una ganancia eterna. Y lo que antes era imposible ahora se hace posible a través de la fe. Cuando el Espíritu Santo llena a alguien, todo cambia. La manera de hablar, de pensar, de actuar, de reaccionar. La persona comienza a amar como Jesús, a perdonar como Jesús, a servir como Jesús. Y no porque haga esfuerzos humanos, sino porque el Espíritu vive en ella y trabaja desde dentro hacia afuera. Es un cambio real, visible y continuo. Es vivir con gratitud, amar sin reservas, servir sin interés propio y buscar la santidad como prioridad, no como una carga, sino como una pasión ardiente por el Padre. Lo más hermoso de todo esto es saber que esta vida plena en el Espíritu está disponible para cualquier persona. No es algo exclusivo de pastores, profetas o líderes espirituales. Es para los que creen, para los que buscan, para los que se entregan. Y si has llegado hasta aquí, es señal de que hay hambre dentro de ti, hambriento de más, hambre de Dios. Así que no te detengas, sigue caminando, sigue llenándote, sigue buscando, porque el Espíritu Santo está más cerca de lo que piensas. Él te está llamando a una vida extraordinaria. Una vida donde la fe es firme, la oración es constante, el amor es práctico, la gratitud es viva, el servicio es real y la presencia de Dios es innegable. Y eso no es el final, es solo el comienzo.